tardes a todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de compartir con ustedes información muy valiosa. Me refiero a la doctora Viridiana Arévalo Fragoso, una gran profesional, amiga y aliada en todo lo que tiene que ver con el tema de enfermedades raras y atención para las enfermedades metabólicas mediante el tamizaje neonatal metabólico ampliado. Les voy a leer un poquito el currículum extenso que tiene la doctora y sobre todo la importante experiencia que ella nos comparte el día de hoy. Ella es la doctora Viridiana Arévalo Fragoso, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. También tiene especialidad en medicina genética médica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y certificada también por el Consejo Mexicano de Genética. El día de hoy también les comparto que ella es la responsable del programa de tamiz neonatal, una subdirección de prevención y protección de la salud, y también es profesor de asignatura de neurología humana, además de profesor invitado en el curso de especialización médica en genética médica. Doctora, y sobre todo su sensibilidad y su gran calidad humana que la distingue, le agradezco muchísimo, es un honor para nosotros poder contar con su presencia. Gracias por su valioso tiempo y gracias por poder estar el día de hoy con nosotros compartiendo información muy importante para todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Y bueno, pues estamos aquí para hacer esta actividad juntas. Siempre es un gran honor trabajar contigo. Vamos para el mismo lado. Y entonces la verdad es que estoy muy, muy contenta de estar contigo en esta ocasión y esperemos que no sea la primera. Claro que sí, doctora, claro que no, le agradezco muchísimo también. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos por favor a su presentación que nos ha preparado para que nos pueda compartir información muy valiosa que tiene que ver con toda la información de prevención y atención oportuna para las enfermedades metabólicas y muy específicamente en el tema de tamizaje neonatal metabólico ampliado. Claro que sí. Bueno, primero vamos a empezar con algo muy, muy importante que tiene que ver con estas enfermedades metabólicas congénitas y que es el asesoramiento genético, ¿no? El asesoramiento genético, pues es una herramienta que usamos los médicos genetistas para comunicarnos con el paciente y con la familia del paciente. En este caso, como estamos hablando de enfermedades que se detectan por tamiz neonatal, principalmente en una comunicación con los padres, donde lo que nosotros queremos, lo que consiste es proporcionar a los papás, a la familia, toda la información relativa al diagnóstico, a las implicaciones médicas que va a tener este diagnóstico, qué esperamos, cuáles los síntomas, las manifestaciones, qué puede suceder a lo largo de toda la vida del paciente. También, dentro de otras cosas, bueno, les damos toda esta información relativa a la enfermedad para que ellos y posteriormente este paciente tengan la capacidad de adaptarse o tengan las herramientas para adaptarse a la vida de la manera más normal, porque eso se va a tratar, que al final de cuentas es uno de los objetivos del programa de tamiz, que tenga una vida lo más normal que se pueda, bueno, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos aspectos médicos, psicológicos y sociales que tienen estas enfermedades que repercuten tanto en la familia como ahora sí que en toda la sociedad donde se va a desarrollar este bebé. Y bueno, al final esto va a permitir que tanto los papás y en un futuro este bebé, este paciente, pues va a tener la información necesaria para toma de decisiones, por ejemplo, realizar pruebas genéticas, el riesgo reproductivo, ¿no? Porque también hablamos específicamente del riesgo de que esto vuelva a suceder en la familia, en los papás si es que quieren tener un hijo o en el futuro de este paciente o acciones meramente preventivas. Ahora sí, entrando de una manera muy específica, estos pacientes pues van a tener el conocimiento de su enfermedad y esto va a ser a lo largo de toda la enfermedad. Nosotros vamos a ir acompañando a este paciente, a esta familia, a lo largo de toda su enfermedad, vamos a resolver dudas, nos vamos a asegurar de que entiendan y de que comprendan su enfermedad y bueno, también funcionamos de alguna manera en ir monitoreando estos casos, porque no todas las enfermedades se comportan
como nosotros esperaríamos, ¿no? Hay casos donde se presentan algunas manifestaciones atípicas y también vamos siguiendo ese tipo de cosas precisamente para posteriormente ir, pues ahora sí que a nosotros estudiando también, porque vamos a entrar en materia de las enfermedades raras y vamos a ir viendo que no todos los casos son iguales y no todos los conocemos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante también el seguimiento de estos pacientes, precisamente para conocer cómo es que se comportan algunos de aquellos pacientes que presentan formas atípicas de la enfermedad. Y entrando básicamente en la materia de tamiz neonatal, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es este tamiz neonatal? Y vamos a hablar del metabólico y específicamente del ampliado, ¿no? Entonces, el tamiz neonatal es una prueba que se realiza a todos los recién nacidos entre el tercer y el quinto día de vida. Consiste en que vamos a extraer unas gotas de la sangre del talón, se le va a pinchar al bebé en la parte externa del talón, se sacan unas gotas, se colocan en un papel filtro y este papel filtro lo dejamos secar por determinado tiempo, se tiene que enviar a un laboratorio especializado para que lo procesen y entonces nos ayude a la detección de enfermedades metabólicas congénitas de manera temprana. ¿Cuál es la importancia de esta herramienta, de esta prueba? Bueno, que vamos a tener la oportunidad de detectar a tiempo aquellas enfermedades metabólicas congénitas para poderlas diagnosticar y tratar antes de que aparezcan algunas manifestaciones clínicas que pueden comprometer la vida del paciente o ocasionarle algunos padecimientos muy específicos. En este caso, pues lo que queremos evitar principalmente es la discapacidad intelectual. Esa es la importancia del tamiz neonatal, asegurar el diagnóstico, evitar la discapacidad intelectual o todas aquellas condiciones que puedan mermar la vida del paciente o que lo puedan llevar incluso pues a la muerte, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacerlo en ese periodo de tiempo como marca la normatividad. En México sabemos que hay casos especiales, pero en sí un niño que nace aparentemente sano, dentro del tercer al quinto día de vida, tendrá que realizarse la prueba de tamiz neonatal ampliado. Ahora, esta prueba de tamiz neonatal ampliado, ¿qué enfermedades nos puede detectar? El tamiz neonatal ampliado, vamos a ver que dependiendo de dónde se realice, a veces es muy extenso o puede parecer no tan extenso, ¿no? De cuántos son los analitos. Un ampliado generalmente va arriba de los 60 o 80, 85 analitos, dependiendo, es muy variado, pero la mayoría de esos tamices, ¿qué es lo que van a qué grupo de enfermedades son las que van a estudiar? Tenemos un sinfín de enfermedades y las tenemos acá agrupadas de alguna manera, como las endocrinopatías, porque el que ya conocemos, que se ha tamizado desde hace mucho tiempo, pues es el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, que son frecuentes en la población mexicana. También se tamizan enfermedades que son acidemias orgánicas, defectos de la oxidación de los ácidos grasos, aminosidopatías, de la más conocida, pues la fenilcetonuria, hemoglobinopatías, la más frecuente, la anemia de célula falciforme, pero hay un sinfín de estudios de hemoglobinopatías. Es ideal, bueno, también que este tamiz neonatal metabólico ampliado incluya las enfermedades por depósito lisosomal, ¿no? Que ahí tenemos varias. Y finalmente, bueno, tenemos ahí dos grupos que los tenemos con asterisco, ¿no? Los errores innatos del metabolismo que están clasificados en otra parte, como la deficiencia de biotinidasa o la galactosemia, y otros que no son meramente como tal dentro de estos grupos, pero que ya sabemos que si los detectamos a tiempo y los tratamos, podemos impactar mucho en la calidad de vida del paciente, como es la fibrosis quística. Y bueno, también dentro de este otro grupo se incluye el tamiz neonatal auditivo, que también es muy importante porque la hipoacusia es muy frecuente. Y bueno, ¿cuándo tenemos que informar a los padres sobre la realización de la prueba de tamiz neonatal? Bueno, lo ideal es que se informe durante el embarazo, ¿no? No importa el mes de gestación, las semanas que tenga,
hay que informarlo. El objetivo, bueno, pues es nosotros decirles a los papás en qué consiste, para qué sirve, qué es lo que podemos esperar en esa prueba de tamiz, los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Porque pues realmente el piquetito no es tan chiquito, ¿no? Para qué sirve, cuál es la importancia, todo lo que ya hablamos, y esto les va a ayudar a los padres que tienen la información correcta, la información de una manera clara, y les va a reducir la ansiedad, el estrés que ocasiona la prueba o un resultado que sea anormal, ¿no? Cuando tenemos casos donde los papás tienen antecedentes de enfermedades metabólicas o en la familia hay antecedentes de enfermedades metabólicas, es muy importante hablar del tamiz neonatal antes del embarazo. Cuando están planeando embarazarse, es muy importante hablar de esta prueba y a lo mejor de algunas otras si es que ya hay algún diagnóstico como tal, pero eso sería pues obviamente con un médico tratante, un médico genetista que conozca bien la enfermedad o los antecedentes familiares. Ahora, ¿qué pasa? Se hace la prueba de tamiz y tenemos los resultados. ¿Qué pasa si tenemos resultados anormales en la prueba de tamiz? Bueno, es muy importante, primero que nada, explicarles a los papás que un resultado que es anormal, que también se llama, que es sospechoso o caso probable, pues como lo acabo de decir, es probablemente pudiera tener la enfermedad, pero no es una prueba anormal de tamiz metabólico igual o sinónimo de una confirmación diagnóstica. Cuando tenemos un resultado sospechoso, debemos hacer una valoración médica, hacer otras pruebas para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Esta herramienta de tamiz neonatal sirve pues para estudiar a toda la población y detectar a los que probablemente puedan tener esa enfermedad para poder diagnosticarlos y darles su tratamiento de una manera oportuna. Ahora, entrando en materia de enfermedades raras, es muy importante. Muchas de estas enfermedades congénitas del metabolismo no son tan frecuentes. Y tenemos por ahí un grupo de enfermedades que son catalogadas como enfermedades raras. Pero, ¿qué son estas enfermedades? En realidad, bueno, el término correcto debería ser enfermedades poco frecuentes. También se conocen como enfermedades huérfanas y son enfermedades que afectan a una población muy pequeña en relación a la población mundial, ¿no? Pueden afectar incluso a 10%. Si las juntamos todas, las agrupamos, pues realmente no son tan raras, ¿no? Pero dentro de este grupo de enfermedades raras, pues los tenemos clasificados y eso hace que aparentemente no sean tan frecuentes, ¿no? Ahora, pues podemos ver cuántas, ¿no? ¿Cuántas enfermedades raras hay? Pues aproximadamente lo que dice la OMS, hay más de 7,000 que las originan. Muchas de ellas, el 80%, están originadas por un trastorno genético, una alteración en el material genético, en el DNA o en el ADN, y eso es lo que ocasiona que aparezcan estas enfermedades. El resto no sabemos todavía a qué se debe, pero una de las cuestiones muy importantes, más que este número, es cuál es la problemática a la que se enfrentan estos pacientes con enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Como son tan poco frecuentes, uno de los retos con ellos es la dificultad que tienen para ser diagnosticados, ¿no? Se diagnostican de una manera tardía o se les da otro diagnóstico que no es, o incluso puede ser un diagnóstico más o menos ahí pensando en el grupo de padecimientos, pero no específico, y entonces pues se tardan en acceder al tratamiento, que es otro de los retos con estos pacientes, ¿no? La disponibilidad del medicamento y sobre todo pues el costo, ¿no? Tanto en el sistema de salud, eso también lo hace poco disponible, ¿no? Entonces se llega al diagnóstico y ahora otro problema, pues el acceso al tratamiento, ¿no? Muchas de estas enfermedades se pueden estudiar con pruebas genéticas, pero volvemos un poco a lo mismo del acceso al tratamiento. La realización de estas pruebas genéticas es difícil porque o no están disponibles de manera asistencial, así en un laboratorio común y corriente, por así decirlo, ¿no? Las pruebas genéticas no son algo que se haga todo
todo el tiempo para las enfermedades poco frecuentes, no se encuentran en cualquier laboratorio disponibles, y bueno, una vez que sí las tenemos, pues el costo es muy elevado. Y otras de los problemas a los que se enfrentan estos pacientes con enfermedades raras, pues es las redes de apoyo, ¿no? A veces son tan poco frecuentes que no hay fundaciones o asociaciones de estas enfermedades, y yo creo que conocemos muchos, ¿no? Que empezaron a hacer sus fundaciones, a juntar a los pacientes que tenían lo mismo que ellos, los propios pacientes hicieron estas asociaciones, y entonces crean sus redes de apoyo, comparten experiencias, hacen una serie de cosas que son muy admirables porque luchan, porque todas estas dificultades, pues, se traten de resolver de la mejor manera, están involucrados en las cuestiones legislativas, que es muy importante, en la difusión de estas enfermedades, ¿no? Entonces, también es un problema en aquellas enfermedades pues, que no tienen como tal con quién apoyarse, aparte del sistema de salud, ya sea público o sea privado, ¿no? Y bueno, en cuestión ya le di un clic de más. En estos pacientes ahorita es muy importante tener en cuenta que los pacientes con enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, hay que clasificarlos o de alguna manera meterlos en este grupo de riesgo que ahorita está por la contingencia o la emergencia sanitaria por coronavirus. Entonces es muy importante que tomen las medidas de los grupos de riesgo, ¿no? Que mantengan la comunicación con su médico con la finalidad de, bueno, asegurar el tratamiento, y de en dado caso que necesiten ellos alguna hospitalización, puedan recibir el protocolo o los pasos o las indicaciones de su médico para acudir al hospital, en este caso, para que no esté, que no esté en riesgo y se pueda infectar de un coronavirus. No sé si tengas alguna pregunta, algo más que quisiéramos resaltar. Doctora, muy interesante toda la presentación que usted nos brinda. La información es fundamental en cuanto a prevención, como bien lo dice, tanto para la orientación genética, previo, durante el embarazo y también posterior al nacimiento, ya que los padres estén certeros de que ya tuvieron algún hijo con alguna enfermedad rara. Es sumamente importante también que reciba como derecho la asesoría genética para que ellos decidan si quieren volver a tener algún otro hijo, y a conocimiento también ya de qué enfermedades están pasando con su hijo. Doctora, yo rescato ahí el tema específico que tiene que ver con el tema del acceso y de los costos en cuestión a los tratamientos. Como bien usted lo dijo, cada enfermedad es diferente, tiene diferentes características y diferentes digamos, el proceso del tratamiento también es muy diferente. Algunas enfermedades, como usted bien lo sabe, tan solo con una dieta específica, en la alimentación balanceada y muy específica por la nutrióloga, pues puede tener diferente o otra calidad de vida para poder tener acceso además a su tratamiento y con una dieta específica. Específicamente con el acceso a los medicamentos, pues sí, es muy difícil, como bien lo ha dicho usted. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, Proyecto Pide un Deseo, que han trabajado más de 20 años para que puedan tener certeza tanto jurídica como derecho al paciente, que tiene que ver con las enfermedades raras catalogadas en casos catastróficos, como estaba antes en el Seguro Popular y ahora en SABI. Pues es fundamental el apoyo que brindan desde la Federación para que puedan tener un seguimiento muy puntual primero en el acceso, el acompañamiento con la enfermedad, y como familia es sumamente importante, doctora. Aquí en el tema específico que nos comenta de la prueba de tamizaje de neonatal metabólico ampliado, como bien lo dijo, es una prueba, pero me gustaría que nos platicara un poquito el por qué tiene que ser, y así es, un programa integral metabólico ampliado. ¿Por qué tiene que ser considerado así y por qué debe de ser así y no de otra forma, doctora? Porque es totalmente integral y que empieza, por supuesto, con una prueba y debe de terminar con el tratamiento y el seguimiento epidemiológico de cada uno de los pacientes. Sí, claro. La prueba de tamiz neonatal, todos y cada una de las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, lo tienen catalogado como un programa.
¿no? Un programa institucional. Este está incluido en este programa porque la importancia no es solo detectar a los pacientes y llegar a un diagnóstico. Realmente el objetivo, el éxito de realizar una prueba de tamiz neonatal es efectivamente impactar en la calidad de vida de ese bebé, de ese paciente, y darle un seguimiento, porque estas enfermedades son enfermedades congénitas que pueden tener un tratamiento, pero no tienen una cura como tal, ¿no? Entonces hay que seguirlos, hay que estarlos monitoreando, precisamente como tú lo decías. Hay algunas enfermedades congénitas del metabolismo que deben de tener una dieta en específica, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones de los aminoácidos. Entonces hay que ir monitoreando a lo largo de toda la vida cómo van esos niveles de esos aminoácidos, cómo se comporta con la dieta, ¿no? Porque puede haber descontroles y entonces, si nosotros no vamos siguiendo a ese paciente, si no lo tenemos bien controlado, ese paciente llega a la sala de urgencias con un cuadro agudo, con crisis convulsivas, con cosas que no queremos que aparezcan. Claro. Entonces, por eso se vuelve un programa, porque es desde la toma de decisiones para ver qué prueba de tamiz neonatal se va a ofrecer a los recién nacidos, realizar la prueba, el seguimiento, sale sospechoso, hay que hacerle su confirmatoria. Y entonces, ya le confirmé el diagnóstico, entonces hay que asegurarnos de que reciba el tratamiento y un seguimiento a largo plazo para que tenga una mejor calidad de vida de lo que esperábamos hace algunos años o de lo que marca la propia enfermedad cuando no tiene tratamiento. Por eso es integral. Y asegurarnos de que este recién nacido, desde que es diagnosticado, bueno, tenga toda su batería de estudios y que sea valorado por las diferentes especialidades, las que necesite, las que amerite, para que tenga un manejo integral, porque estas enfermedades no solo afectan un órgano o un sistema, son sistémicas, es decir, afectan a muchos órganos, a muchos sistemas, y entonces por eso deben ser vistos por diferentes especialistas a lo largo, reitero, de toda la vida. Claro, doctora, es muy, muy cierto lo que dice y también tienen que estar conscientes y saber que es su derecho que le corresponde a cada recién nacido aquí en México. Hace ya años trabajamos en una ley federal para que se integrara a la Ley General de Salud el tamizaje neonatal ampliado. Sin embargo, hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo que hacer para que haya realmente una equidad para todos los niños que nacen en México en todas las instituciones del sector público y privado. Como siempre decimos, queremos que todos los niños sean tamizados con su tamiz ampliado realmente, como lo digo con todas las letras de la palabra ampliado, que sabemos que hay más de 76 enfermedades, sabemos que hay instituciones en México capaces de poder lograr un programa integral de tamizaje neonatal ampliado y es el derecho que les asista a cada uno de los niños recién nacidos aquí en nuestro país, un tamizaje certero, de calidad, a tiempo, oportuno, con un tratamiento y un seguimiento epidemiológico integral, como bien lo menciona. Y doctora, quisiera también que me comentara qué es lo que usted opina, qué piensa o qué ventajas considera usted sumamente importante respecto a un registro nacional de enfermedades raras en nuestro país. ¿Por qué cree que es muy, muy, muy importante que podamos tener un propio registro aquí en México? El hecho de que nosotros como país, no como instituciones, sino como país, tengamos un registro de las enfermedades es importante porque nos va a permitir conocer cuál es la frecuencia de estas enfermedades de una manera pues, tangible, cuál es la frecuencia de estas enfermedades en la población mexicana. De esta manera nosotros vamos a tener las herramientas para tener una mejor toma de decisiones, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿qué pasa? Los niños mexicanos necesitan este tamiz porque esto es lo frecuente, ¿no? Obviamente, entre más grande, pues mejor la prueba de tamiz. Vamos a conocer, te repito, la frecuencia y otra de las ventajas que tiene el conocer la frecuencia y una mejor toma de decisiones por parte de las instituciones es el seguimiento. A veces los pacientes no tienen el acceso a una institución pública de salud, ¿no? Y entonces es importante tener el seguimiento de estos pacientes cuando van de una institución a otra o del sector privado al público o del público al privado, sino tenerlos bien localizados porque es muy importante y va de la mano con lo que hablamos anteriormente, el seguimiento de estos pacientes. Tenemos que seguirlos porque entonces el hecho de haber realizado la prueba de tamiz
y haberlos diagnosticado y no tener un seguimiento y asegurarnos de que este paciente va bien, está siendo tratado, bueno, pues en realidad no es un éxito, ¿no? Se viene todo para abajo. Entonces, yo creo que son esas tres cosas. Conocer la frecuencia de cuáles son las más frecuentes en México, mejorar la toma de decisiones por parte de las autoridades administrativas y el seguimiento de los pacientes independientemente de dónde estén, en qué hospital sean tratados. Yo creo que es muy importante tenerlos muy ubicados y sobre todo, por ejemplo, en tiempos de contingencia, ¿no? Saber dónde están esos pacientes, qué podemos hacer por ellos, cómo nos adaptamos en tiempos de una pandemia para este tipo de pacientes, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues sí, yo creo que va siendo un problema no solamente para las enfermedades raras o las enfermedades metabólicas, sino para muchos otros padecimientos. Sí, claro que sí, doctora, y es muy importante lo que dice, la comunicación interinstitucional es sumamente importante, y por ello es un registro nacional donde todos y cada una de las instituciones pues tengan esa comunicación con el único objetivo de poder saber dónde están los pacientes, cómo están y cómo van progresando, ¿no? Cómo están mejorando su calidad de vida de acuerdo a un diagnóstico temprano. Claro que sí, doctora. Y otra pregunta, doctora, ¿me podría comentar, a base a su experiencia y todo lo que usted ha trabajado respecto al tema, cuáles serían los principales retos que México necesita impulsar en cuestión de un diagnóstico oportuno para las enfermedades raras y un tratamiento oportuno mediante el tamizaje neonatal metabólico ampliado? El reto principal y en el que yo veo que se está trabajando mucho afortunadamente es, primero, hacer un tamiz neonatal metabólico ampliado, lo más ampliado que se pueda, pero que esté disponible para todos los recién nacidos, independientemente de si son derechohabientes o no derechohabientes a X institución pública. Debe de ser un tamiz neonatal ampliado para todos y cada uno de los recién nacidos, ¿no? Y de ahí se tiene que, yo creo que lo ideal, una opinión muy personal, es que el programa de tamiz tiene que ser un programa federal que funcione como tal, porque finalmente cada institución va manejando su programa de tamiz adaptado a su normatividad, a sus institutos, ¿no? Pero yo creo que debe de ser de una manera, operativamente, tiene que ser universal. O sea, el programa de por sí es universal, ¿no? Es un programa prioritario, pero operativamente tiene que funcionar como tal, y creo que es lo que falta, ¿no? Ofrecer lo mismo a todos los recién nacidos y que funcione de manera universal, pero ya a nivel de los hospitales. Creo que son los dos retos. Con el primero creo que hay muchísimo trabajo, ¿no? Sí, claro, Pero doctora. Homologar. sí, claro que sí, todos deben de tener el mismo derecho al mismo tipo de tamiz, ¿no? No ofrecer un básico, un ampliado, un semiampliado. No, o sea, todos deben de tener el mismo derecho y qué mejor para un ampliado que detecte la mayor cantidad de enfermedades que se pueda, ¿no? Que se pueda y bueno, también que obviamente como instituciones debemos estar preparadas para poder brindar el tratamiento, el seguimiento, ¿no? Porque pues tampoco pues diagnosticar y no tener con qué seguirlos, pues tampoco es la idea, ¿no? Claro, claro, que sea un acceso integral, como bien lo dice. Claro. Ok, doctora, y en el tema también que no haya un tamizaje fragmentado, que realmente sea un tamiz neonatal metabólico ampliado para todos y para todas las niñas que nazcan, no sé, en Monterrey, en Durango, en Culiacán, en cualquier estado de la República, en la Ciudad de México, incluso también en el área privada, también deben de tener el tema muy puntual que ofrecer realmente el tamiz ampliado que debe de ser, no manejarlo por catálogo, ni por precios, ni por nada de ese tipo de cosas, porque la salud, pues obviamente no tiene precio, y si podemos prevenir, pues entonces podemos lograr salvar muchas vidas y sobre todo mejorar la calidad de vida para ellas y para ellos, principalmente los pacientes, y para sus familias también. Y finalmente, pues para México, porque obviamente es un tema social, es un tema que nos compete a todos y cada uno de nosotros, doctora. Yo le agradezco muchísimo, doctora. Si usted quisiera agregar algo más para puntualizar. Bueno, no perder de vista la importancia de la prueba de tamiz, que los papás estén seguros y lo exijan cuando este niño nace, ¿no? Porque realmente pues es un derecho a la salud, está en la Constitución, ¿no? Entonces, que los papás no lo pierdan de vista, que le hagan la prueba de tamiz, ¿no?
ya lo comentaba antes, a lo mejor hay casos especiales para los niños que nacen antes de tiempo, o para niños que tienen cierto tratamiento, también se les puede hacer bajo ciertas especificaciones, claro que sí, y bueno, esperemos que esta información sea de utilidad y cualquier cosa, bueno, pues espero que podamos seguir haciendo este tipo de actividades para concientizar, porque también es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Concientizar tanto a la población en general como a la población médica, porque precisamente muchas de estas enfermedades poco frecuentes pues son raras o son poco frecuentes porque la comunidad médica las desconoce, ¿no? Realmente son tan poquitas que si no las pensamos, pues no las diagnosticamos y seguirán siendo poco frecuentes. Entonces, otro de los grandes retos como país también. Sí, era lo que comentábamos, doctora, que había muy puntual el tema de la educación en cuestión de continua, la capacitación continua para los médicos. ¿Nos podría hablar un poquito también de eso, que es fundamental lo que hemos hablado ya anteriormente, pero me gustaría que pudiera expresarlo, por favor? Sí, creo que es muy importante, ya que tenemos un tamiz neonatal metabólico ampliado, es muy importante tener bien establecidos cómo nuestros algoritmos, ¿no? Precisamente porque de por sí es un poquito difícil el manejo o el diagnóstico de estos pacientes, porque si bien están, como ya lo vimos, están agrupados, ¿no? Por ciertos padecimientos, las aminoacidopatías, los defectos de los ácidos grasos, estas enfermedades tienen manifestaciones clínicas muy parecidas. Entonces, por eso luego es la dificultad de hacer el diagnóstico, o sea, es un diagnóstico erróneo dentro del mismo grupo de enfermedades, pero el diagnóstico específico no es, ¿no? Resulta que no es. Entonces, hay que aprender como médicos, bueno, a seguir los algoritmos, a desarrollarlos, ¿no? Porque también pues vamos encontrando enfermedades y hay que irnos actualizando, pero básicamente es muy importante y yo creo que, como lo mencionaba, uno de los retos es poder capacitar a nuestros médicos en la cuestión del abordaje diagnóstico de estos pacientes. Es algo que en mi experiencia he visto que cuesta mucho trabajo y ahora cuando sale una prueba de tamiz neonatal anormal, ¿y ahora qué sigue, no? Es la pregunta. ¿Y ahora qué le hacemos? ¿O cómo se confirma? Entonces, sí tenemos que hacer difusión dentro de los médicos, dependiendo de, bueno, si es un médico general, cómo lo voy a concientizar, ¿no? Que me importa que conozca que existen este grupo de padecimientos y que lo pueda referir, y del especialista me importa cómo es que lo va a diagnosticar, que se hagan en los tiempos estipulados, ¿no? Porque, bueno, también tenemos los casos de que los niños son diagnosticados ya muy grandes. Y otra de las cuestiones es el tratamiento. También hay que capacitar a los médicos en cuestión de tratamiento, ¿no? Porque no se tratan igual, no todos los pacientes respondan igual, y precisamente porque son poco frecuentes, no tenemos tanta experiencia precisamente en el tratamiento y en el cuidado de estos pacientes. Entonces, tenemos que ir capacitando conforme lo que está, la experiencia que tenemos, lo que está reportado, cómo va siendo ahora sí que la evolución del paciente. Es muy importante la capacitación de los médicos dependiendo de lo que queremos y la formación del médico. Sí, por supuesto, doctora. Sin duda es muy importante y le agradezco mucho la información que nos brinda. Es sumamente importante para todos nosotros como sociedad estar al pendiente, conocer respecto a estas enfermedades, y también estaremos más adelante también informando acerca de las enfermedades poco frecuentes, como bien ya lo dijo. Y bueno, le agradezco muchísimo, doctora. Le mando un fuerte abrazo, nuestro respeto y nuestra admiración por el trabajo que usted realiza con tanta pasión y eh, pues con tantas ganas de poder seguir adelante para sacar a los niños que pueden padecer algún error innato de metabolismo en México. Le agradezco muchísimo y admiramos mucho su labor que usted realiza, doctora. Muchísimas gracias. La admiración es mutua, porque yo los veo cómo trabajan, cómo luchan, y la verdad es que me da mucho gusto compartir algunas actividades con gente que está concientizada, que conoce, que está involucrada, que también tiene pasión, ¿no? Entonces, es un gusto estar aquí contigo, ¿no? Compartir todo este tipo de información, y bueno, esperemos, como te decía en un principio, que podamos seguir haciendo este tipo de cosas, porque es muy importante poner la información correcta
para que podamos seguir avanzando, que las personas tengan la información a la mano, que sepan qué pedir, cómo pedirlo, qué esperar, qué sigue, ¿no? Tener la información adecuada siempre nos hará tomar la mejor decisión. Claro que sí, doctora. Empoderar a la sociedad de información es sumamente importante y como bien ya lo dijo, porque ese es su derecho y están obviamente avalados en la Constitución, pero es muy importante crear sensibilidad, crear conciencia, la cultura en la prevención aquí en nuestro país. Y ya sabemos que es muy importante también, no me quiero ir sin antes también decirles lo que siempre les digo, ya sabemos, doctora, que usted lo sabe, que el tamizaje neonatal metabólico ampliado es muy importante, tan importante como las vacunas para nuestros hijos y de las más aceptadas por la pediatría después de las vacunas a nivel mundial. Entonces, quiere decir que es un método de prevención sumamente importante y como tal debe de tener la importancia que merece en México y en el mundo. Le agradezco muchísimo, doctora, y por supuesto que vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, vamos a seguir trabajando arduamente para poder lograr un tamiz equitativo y de calidad para todos recién nacidos aquí en México. Así es, muchas gracias. Aquí estamos a la orden y un saludo y un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.